Hola, ¿qué tal a todos? Muchas gracias por haberse inscrito a el seminario. Estamos celebrando esto en el marco del Día Mundial de Fibrosis Quística y bueno, pues primero que nada darles la bienvenida, agradecerles su presencia y bueno, la mayor parte de ustedes saben quiénes somos, la Asociación Mexicana de Fibrosis Quística, una institución privada no gubernamental sin fines de lucro. Nuestra labor es establecer los medios para diagnosticar de manera clara y oportuna la fibrosis quística, así como brindar apoyo a los pacientes y sus familias, informándoles sobre el padecimiento y los cuidados necesarios. Trabajamos en diferentes programas para apoyo al paciente de bajos recursos, difundir información científica hacia la comunidad médica y el público en general, sensibilizándolos sobre el padecimiento y las formas en las que pueden apoyar. Finalmente, trabajamos en conjunto con las autoridades federales para la creación de programas en las instituciones de salud pública que benefician a la comunidad de FQ. Y bien, estamos aquí ahorita con la conferencia Impacto en la expectativa y calidad de vida del paciente con fibrosis quística cuando es tratado en un centro de atención integral. 3 centros, 3 historias. El objetivo de esta plática es conocer la importancia, características y alcances de un centro de atención integral, demostrar los beneficios sobre la expectativa y calidad de vida que conlleva tratar a un paciente en un centro de atención integral, fortalecer el reconocimiento de la fibrosis quística como una enfermedad multisistémica que requiere una atención interdisciplinaria para su diagnóstico y tratamiento. Les voy a presentar a los panelistas de esta conferencia. La primera parte de la conferencia la dará el doctor José Luis Lezana. Él es médico cirujano por la UNAM, con especialidad en neumología pediátrica en el Hospital Infantil de México Federico Gómez, en la Ciudad de México. Él es responsable de la Clínica de Fibrosis Quística en el Hospital Infantil de México Federico Gómez desde el año 2000, director médico de la Asociación Mexicana de Fibrosis Quística desde 1986 e investigador de los Institutos Nacionales de Salud en México. Otro de nuestros panelistas es la doctora Adriana Esther Bustamante. Ella es médico cirujana, partera por la Universidad Nacional de Córdoba, con especialidad de pediatría y neumología pediátrica. También cuenta con un doctorado en medicina por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Actualmente es neumóloga pediatra en el Hospital Universitario CEPREP y es la médica responsable de la clínica especializada en fibrosis quística, en la que desempeña tareas asistenciales de docencia e investigación. La doctora Bustamante ha organizado y desarrollado el programa de alta especialidad en fibrosis quística que se lleva a cabo en el Centro de Enfermedades Pulmonares Crónicas, dependiente del Servicio de Neumología. Otro de nuestros panelistas, el doctor Fadel Ruiz, es el neumólogo pediatra. Él es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la Universidad Francisco Marroquín y es afiliado del Texas Children's Hospital. Ha ejercido su profesión por los últimos 25 años, habla varios idiomas, incluido el español, se especializa en neumología de fibrosis quística y neumología del asma pediátrica y tiene experiencia en fibrosis quística, pediatría general, hipertensión pulmonar primaria, pediátrica e investigación clínica. Pues le cedo la palabra al doctor Lezana para que empiece su presentación. Sí, gracias. Buenas tardes. Vamos a iniciar con la experiencia del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, en la creación del Centro de Fibrosis Quística. Déjenme poner bien.
Bueno, iniciamos. El Hospital Infantil de México actualmente tiene una clínica ya bien integrada de fibrosis quística. Sin embargo, esto no inició recientemente. Los trabajos vienen desde varios años antes al actual. Y la verdad es que se ha trabajado duro en poder crear un centro nacional de referencia, un centro con que se guía o que sigue los lineamientos de la Cystic Fibrosis Foundation en los Estados Unidos. Y los objetivos de nuestro centro pues son los mismos que cualquier otro centro, ¿no? Dar la mejor atención posible a los pacientes, lograr su empoderamiento, lograr que tengan el acceso a todos los medicamentos que se utilizan para fibrosis quística y obviamente es mejorar sus expectativas, tanto expectativa de vida como de calidad de vida. Como saben, fibrosis quística es una enfermedad que está presente en todo el mundo. Se había descrito como una enfermedad autosómica recesiva letal sin diagnóstico y tratamiento adecuado, aunque sabemos a partir de los años 50, 60 que el de esta enfermedad bien llevado permite al individuo llevar una vida prácticamente normal e incluso llegar a una vida adulta. Por lo tanto, un control deficiente y la falla en el tratamiento va a limitar de manera importante la expectativa de vida de un paciente. En relación a la carencia de recursos, obviamente es una desventaja que está relacionada con privación de recursos colectivos e individuales. Esto no logra optimizar su cuidado completo. La atención médica equitativa es un derecho humano básico, de modo que los pacientes con fibrosis quística no estarían exentos a ello y deben tener una atención médica de calidad y el acceso a medicamentos. Quiero poner esta diapositiva, es del doctor Matthews, la escribió en el Journal Pediatrics de 1964. En aquel entonces no teníamos idea del defecto básico, no teníamos idea de que la proteína CFTR y dónde se ubicaba. Sin embargo, él ya establecía que existen 3 pilares en el tratamiento. Uno, el lógico, evitar la desnutrición. El segundo, liberar a la vía aérea de la obstrucción persistente, crónica. Y tercero, el tratamiento de la infección pulmonar. Los resultados, aún sin conocer, repito, el defecto básico, fueron en aquel entonces dramáticos. Por aquellos años ya se iniciaron los centros de fibrosis quística en los Estados Unidos, todos ellos auspiciados por la Cystic Fibrosis Foundation y ubicados en hospitales de docencia, en hospitales, escuelas de universidades. Para lograr que un centro especializado en el cuidado de fibrosis quística cumpla con los requerimientos para los cuales fue creado, debe existir idealmente un programa de tamizaje neonatal. Debe el paciente tener acceso al reemplazo enzimático, a un manejo nutricional completo, a la parte de fisioterapia, antibióticos, a la atención por interdisciplinaria. Y esto solamente se va a lograr en un centro especializado. Ya en el Hospital Infantil de México en el año 2000, el registro indicaba que había 18 pacientes solamente en control. Ya te mandé por correo. En ese año se inició la consulta de fibrosis quística en el servicio de neumología. Son 3 consultorios, se citaba a los pacientes con fibrosis quística a la par que enfermos neumológicos con otras patologías. No había discriminación en cuanto al agente infeccioso de cada niño, porque la situación no nos los permitía, el espacio físico era muy reducido. Para el año 2010 ya se asigna un día específico de consulta, que en aquel entonces era los miércoles, para los chicos con fibrosis quística, y empezaron a participar con nosotros la parte de nutrición y la parte de terapia respiratoria de manera simultánea. Es decir, veíamos en un consultorio a los chicos desde el punto de vista neumológico, hacíamos la separación por el agente infeccioso, el cual portaban de acuerdo al cultivo previo que tenían, y en otro consultorio estaba la nutrióloga y los terapistas respiratorios. Ya en el año 2015 logramos integrar a una trabajadora social y a una psicóloga que nos apoyaban con el seguimiento de estos pacientes, pero seguíamos bajo las mismas circunstancias. 3 consultorios, nos costaba trabajo
programar las consultas de acuerdo al agente infeccioso de cada chico. Los pacientes estaban en la misma sala de espera con los oncológicos, con niños inmunocomprometidos, etcétera, ¿no? En el 2019 ya teníamos un total de 341 pacientes que habían sido seguidos en la clínica de fibrosis quística, y ahí decidimos iniciar un proceso para conceptualizar un centro de fibrosis quística que cumpliese con los estándares internacionales. Y así fue como iniciamos. Iniciamos con un proceso precisamente de conceptualización, es decir, a valorar los objetivos de un centro de fibrosis quística en México, identificar las áreas de necesidad y los recursos que requeríamos para ellos, desarrollar un plan de trabajo definiendo cuáles eran nuestras prioridades. Evidentemente que un centro de fibrosis quística en México no puede tener las mismas prioridades que un centro de fibrosis quística en los Estados Unidos. Y esto simplemente por los recursos. El personal de este centro pues tiene que estar comprometido con un programa de trabajo, ¿sí? Y hacer del cambio una parte de nuestra práctica regular. Es decir, tenemos que cambiar la forma de pensar y de tratar a los pacientes. Se requería de una infraestructura con instalaciones adecuadas, especialistas capaces de tratar las complicaciones de la enfermedad, una fuente de financiamiento. Se logró involucrar al paciente y a su familia en el tratamiento, es decir, se logró la empoderación de los pacientes con fibrosis quística. Teníamos que tomar en ese entonces, o en este entonces, las ventajas de los recursos que disponíamos. Los recursos que tenemos son finitos y no son infinitos, de modo que esto hay que ponerlo en una balanza y definir qué es lo que queremos. Y definitivamente estar determinados a mejorar. En cuanto al manejo, pues se conformó un equipo de especialistas interdisciplinario que venían trabajando en fibrosis quística los años anteriores y que recibieron adiestramiento en el Texas Children's Hospital. Teníamos el soporte de un laboratorio general del hospital, del servicio de radiología, de microbiología, farmacia, función respiratoria, control de infecciones por parte de epidemio, y básicamente todas las especialidades que competen en un hospital pediátrico de tercer nivel. Se empezó a trabajar en la disponibilidad y acceso a medicamentos. Había medicamentos que no estaban en el catálogo institucional y que se sometieron al comité de farmacología del hospital y que afortunadamente fueron introducidos al catálogo ya desde hace varios años. También algo muy importante, en consideración la participación de organizaciones de pacientes con fibrosis quística, en este caso de la Asociación Mexicana de Fibrosis Quística. ¿Por qué? Porque ellos son la principal vía para lograr la defensa de los derechos del paciente con fibrosis quística y son una parte importante del Centro de Fibrosis Quística. En cuanto al manejo, se hizo la adaptación de pautas y de protocolos para la atención médica, siempre basado en evidencia. Hubo que superar desafíos pues, geográficos, económicos, sociales y políticos. Todos los que me escuchan y que viven en México saben de las dificultades políticas, sociales, para implementar en muchas ocasiones este tipo de clínicas. Por parte de la comunidad de fibrosis quística se empezó a trabajar muy intensamente en la incidencia política a fin de lograr que se incluyan ciertas leyes que mejoren el advenimiento o el acceso tanto a la medicina como a los medicamentos de todos los pacientes con fibrosis quística. Siempre vimos pues las prioridades de manera local, es decir, ¿a qué me refiero? Bueno, nosotros tenemos niños prácticamente de 29 de los 32 estados en este hospital en seguimiento. Y tenemos que ver la forma en que se le facilita al paciente el traslado al hospital para sus citas. Recuerden que las citas del paciente con fibrosis quística pues, son más repetitivas que el paciente neumológico en general, ¿sí? Y otra cosa muy importante como parte del manejo es la propuesta de medir resultados. Si no medimos nuestros resultados, no podemos evaluarnos, no podemos ver qué tanto podemos avanzar. De modo que, en general,
las características de un centro de fibrosis quística están en el cumplir con necesidades de los cuidados complejos que requiere el paciente con fibrosis quística. Los pacientes que son tratados en este tipo de centros, de acuerdo a la publicación del CHES de 2003 y de muchas otras que ha habido, tienen una mejor expectativa de vida y una mejor función respiratoria. Estos centros deben ser modelo de cuidado para pacientes con fibrosis quística y fueron diseñados alrededor de equipos multi o interdisciplinarios. Y así lo diseñó la Cystic Fibrosis Foundation como líder a nivel mundial sobre el manejo del paciente en centros de fibrosis quística. Un centro debe tener recursos adecuados, lo suficientes como para poder trabajar, tal vez no holgadamente, porque es difícil hacerlo en México, pero sí con lo mínimo indispensable. ¿Para qué? Para establecer con otras especialidades médicas quirúrgicas, un espacio físico ideal. Debemos tratar en el hospital todas las complicaciones asociadas a fibrosis quística, por lo cual tenemos que establecer relación con los distintos servicios, con una meta global, que es proveer un servicio de alta calidad, seguro y costo efectivo. Como les decía antes, todas las prácticas clínicas deben estar basadas en evidencia o reflejar hallazgos actuales de investigación, siguiendo consensos y guías de manejo. Esto evidentemente que está tomado de la Cystic Fibrosis Foundation y son los especialistas que integran el equipo multidisciplinario, una enfermera especializada en fibrosis quística, los nutriólogos, el médico, trabajadora social, los terapistas respiratorios, el coordinador del programa, el psicólogo, el investigador, etc. La iniciativa de colocar un centro de fibrosis quística vino de la Cystic Fibrosis Foundation junto con Héctor Gutiérrez del Children's Hospital de la Universidad de Alabama y del Dr. Fadel Ruiz del Texas Children's de la Universidad de Baylor. Todos ellos, y afortunadamente tuvimos apoyo de nuestro director general, el Dr. Jaime Nieto Cermeño. El personal que labora actualmente en el centro son estos: hay terapistas respiratorios, hay nutriólogos, hay terapistas físicos, psicólogo, trabajadora social, enfermera, etcétera. Con lo cual cumplimos con el equipo mínimo requerido para un centro de fibrosis quística. Todos ellos tienen que interactuar. Es decir, nosotros en la clínica de fibrosis quística vemos a un niño y lo ve el equipo íntegro, o la mayoría del equipo. No se le dan citas para nutrición, no se le dan citas para terapia física, etcétera, sino que todo se hace el día de la consulta de acuerdo a cómo marcan las guías internacionales. Todo este protocolo de atención en el Hospital Infantil de México se ha enviado a la Dirección de Investigación, Comité de Ética y de Bioseguridad para que sea avalado. Estas son las instalaciones actuales. Existe el área de la recepción, ¿sí? Existe la central de enfermería, tenemos una sala de juntas, es un área aproximada de 120 metros cuadrados. Este es un pequeño pasillo que conduce a los distintos consultorios que tenemos. Todos estos consultorios tienen una puerta. El paciente ingresa por esta puerta y permanece en el consultorio que le corresponde hasta que los especialistas van rotando. El chico no se mueve. Los que nos movemos de consultorio en consultorio son los especialistas utilizando batas desechables, utilizando cubrebocas, en fin, el equipo mínimo de protección, ¿sí? La clínica actual de fibrosis quística funciona los martes, miércoles y jueves, de acuerdo al agente infeccioso de cada uno de los niños, con la posibilidad de extenderse, obviamente, a lunes y viernes. De momento tenemos 4 consultorios. Cuando el paciente ingresa, o mejor dicho, cuando los pacientes desocupan los consultorios, ellos no pasan a sala de espera, el consultorio es sanitizado y reabierto hasta el día siguiente. Este es el interior de un consultorio, bastante cómodo. Una mesa, un banco, la mesa de exploración y el escritorio para el médico. Junto a la clínica de fibrosis quística, en la misma área tenemos la unidad de fisiología pulmonar.
Y como les decía, el paciente pasa a un consultorio de manera aislada, solamente con un familiar. La secretaria se encarga de pasar a uno en cada consultorio y llena lo que se llama el registro de salud. El registro de salud es muy interesante, es un registro preclínico, obviamente no se ve aquí y este lo llena el familiar al ingresar. Cuando viene el paciente, la secretaria le da el registro preclínico donde anota el nombre, la edad del niño, la fecha y anota todos los signos, síntomas que ha tenido el niño en las últimas 2 semanas. Es decir, si ha habido tos, si ha habido disnea, si ha habido dificultad respiratoria, si ha habido incremento de la flema, si ha habido hemoptisis, qué consistencias de la flema. También incluye síntomas digestivos, cómo está su apetito, cómo están sus evacuaciones, si están formadas, si están aceitosas, etc. Incluye los medicamentos que se le están dando en ese momento. El paciente pone qué medicamentos son inhalados, qué medicamentos son tomados, anotando incluso las dosis. Y al final, algo muy interesante, que es cuál es la meta para ese día de su consulta. Es decir, la meta que yo tengo es que mi hijo suba de peso, mi meta es erradicar pseudomonas o mi meta es aprender la terapia respiratoria, etc. ¿Sí? Ese es el registro preclínico. Una vez que revisamos el registro preclínico, se comenta cada caso en el grupo de fibrosis quística con el equipo interdisciplinario en la sala de juntas. Y ahí se dan, bueno, Juanito Pérez viene porque tiene dudas sobre cómo administrar las enzimas pancreáticas, tiene dudas en cuanto a la dosis. ¿Por qué? Porque sigue con esta torrea, discutimos a cada paciente y proponemos alternativas. Entran los especialistas a cada uno de los cubículos en forma rotatoria, sin que el paciente salga del mismo. Posteriormente se hace una pequeña sesión postclínica en la que se discute cuáles fueron las conclusiones de cada uno de los servicios con el paciente, e incluso, de ser necesario, se pueden hacer notas conjuntas y al final del día se desinfecta el área. ¿Sí? Como parte o como un centro de fibrosis quística tenemos la obligación de reportar, tenemos la obligación de conocer cuál es nuestra situación y por lo tanto medir resultados. Para ello se creó el Cystic Fibrosis Network Latinoamérica, que comprende centros de fibrosis quística en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Brasil, en México, etc. Y estos son los datos, son datos mínimos que realmente los piden anualmente para lograr tener un registro latinoamericano de pacientes con fibrosis quística y ver cómo estamos, ¿sí? Es decir, hay un resumen del centro con el número de pacientes, la división por sexo, cuántos han muerto, recién nacidos, trasplantados en caso de que los haya, las visitas ambulatorias, promedio de visitas por paciente, hospitalizaciones, el número de exacerbaciones pulmonares, etcétera, promedio de días de antibiótico en casa o de estancia hospitalaria, cuál es la tasa de infección anual por cada uno de estos gérmenes. Esta información se envía anualmente. Número y porcentajes de pacientes homocigotos o heterocigotos del TF508 o para otras mutaciones, es decir, la parte genética. La parte nutricional, donde tenemos que enviar el percentil mediano de peso sobre la talla, de peso para la edad y de edad para la talla, y en mayores de años, el porcentaje de IMC. ¿Sí? También en cuanto a la función pulmonar, esto utilizamos los predichos de Quanger, es decir, los de la Global Lung Function del 2012, las ecuaciones que aparecen European Respiratory Journal del 2012 precisamente, y estos son los predictivos que nosotros utilizamos para fibrosis quística, midiendo la mediana del FEV1 para las distintas edades, la mediana del FBC, etc. Creo yo que esto es un logro importante y que debe ser extensivo a las demás instituciones. No existe prácticamente pretexto para no poderlo hacer. Yo sé que todas las instituciones tienen el deseo de hacer mejor las cosas por ciertos grupos de pacientes, y hay neumólogos y neumólogos pediatras que están interesados en fibrosis quística y que perfectamente podrían ser parte de este esfuerzo latinoamericano. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, José Luis. Le pasamos la palabra y los micrófonos y espero video a la doctora Adriana Bustamante para que nos haga su presentación, por favor. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación a compartir la información acerca del funcionamiento de los centros de fibrosis quística, ¿verdad? Como ya me presentaron, yo estoy a cargo, soy la coordinadora del Centro de Fibrosis Quística del Hospital Universitario en Monterrey, México. Bueno, en primer lugar, voy a tratar de definir qué es una consulta multidisciplinaria, que aunque el doctor Lezana habló algo de eso, hay puntos que es importante detallar, que es una consulta donde los profesionales de la salud de diferentes disciplinas trabajan juntos y en asociación con los pacientes y sus familias para brindar una atención que sea integral y de alta calidad. Y como mostró el doctor, el team multidisciplinario que involucra varias disciplinas de lo que es el cuidado de la salud. Ahí hemos utilizado, incluso en la plática, dos términos, multidisciplinario e interdisciplinario, y a veces queda la duda cuál es el correcto, ¿verdad? Y en realidad son intercambiables. Está en algunas publicaciones uno encuentra que multidisciplinario es más completo que el interdisciplinario y viceversa. Por lo tanto, yo me voy a enfocar en lo que es la atención multidisciplinaria y cuáles son lo que interpretamos como óptimo en el cuidado del paciente, o por qué es óptimo para fibrosis quística. Utiliza habilidades y experiencias de profesionales de diferentes disciplinas. Cada disciplina aborda al paciente desde su propio punto de vista. Involucra consultas separadas, no estamos atendiendo conjuntamente al paciente en el mismo momento. Suele necesitar la atención multidisciplinaria una reunión regular en ausencia del paciente para discutir el caso, y permite dar más conocimiento y experiencia que si cada una de las disciplinas atendiera al paciente por separado. La conformación del equipo, el equipo básico, como mencionó el doctor Lezana, está centrado en el paciente, ¿verdad? Involucra personal de enfermería, terapista respiratorio, nutrióloga, trabajador social, neumólogo, en general, bueno, un médico que en general, más comúnmente es el neumólogo el que toma la coordinación de este equipo. Y por fuera del equipo, como también dijo el doctor, podemos tener, o formando incluso parte cuando hay más disponibilidad, el psicólogo, el terapista físico, podemos tener también farmacistas, genetistas y interconsultantes de otras ramas de la medicina, como por ejemplo otorrino, endocrinólogo, gastroenterólogo, etc. Todo esto un poco depende de la disponibilidad de esos profesionales, que como en general estos centros están en hospitales universitarios o en hospitales de enseñanza, disponemos de todos los interconsultantes. Bueno, la historia de nuestro centro, nuestra clínica de fibrosis quística comenzó a funcionar en el año 2000 y inicialmente trabajaba yo personalmente como neumóloga pediatra y apoyada por personal de enfermería. El licenciado Armando es el que ahora nos está ayudando desde ese punto de vista. Luego se incorporó la terapista respiratoria, que es Perla Solís Castillo,
luego la nutrióloga y luego la trabajadora social. Este es el equipo básico que atiende en nuestra clínica a todos los pacientes, de igual manera como lo mencionó el doctor Lezana. La atención multidisciplinaria tiene puntos que son muy importantes de destacar, que implica que compartamos metas, tanto los miembros del equipo como con la familia. Compartir conocimiento, o sea, es importante el no egoísmo en esto, sino que cada miembro del equipo comparte el conocimiento que su disciplina aporta a los demás miembros. Que haya respeto mutuo, acá no hay ningún profesional por encima de otro. Que haya comunicación efectiva y que el equipo esté enfocado en solucionar problemas que van a redundar en beneficio del paciente. Que el equipo también trate de aplicar estándares internacionales y cumplir esos estándares internacionales y, como también lo afirmó el doctor Lezana, tener una infraestructura adecuada a fin de poder llevar a cabo esta atención multidisciplinaria. La comunicación es clave, ¿verdad? Es algo para lograr una óptima atención del paciente. La comunicación entre los miembros del equipo y los miembros del equipo con la familia es lo más importante. Como decía, todos los miembros del equipo son importantes. Suele realizarse una reunión del equipo que es previa a la visita del paciente, y esto permite que la atención sea coordinada y en una sola visita todos los miembros del equipo evalúen al niño o joven con fibrosis quística que viene al centro. La reunión del equipo previa a la visita es muy importante. En general suele realizarse previo o en el día previo o en la semana previa a la consulta. Se evalúa la lista de pacientes que van a venir en el día subsecuente o en la semana siguiente a la consulta y se evalúan los expedientes de esos pacientes para ver, por ejemplo, las pruebas de función pulmonar, la tendencia de esas pruebas a lo largo del último tiempo, los cultivos, si ha aparecido alguna bacteria, en particular Pseudomonas, si hay que aplicar algún tratamiento nuevo. Se pueden discutir problemas de adherencia o otros problemas o barreras que tenga la familia y buscar las soluciones entre todos, que esto hace que el equipo esté listo y proactivo para atender a ese paciente cuando venga a su consulta. ¿Cuáles son los mecanismos de interacción que hay entre todos los miembros de este equipo multidisciplinario? Por un lado tenemos esta reunión previa en la que participan todos los miembros del equipo y en la que cada especialidad o disciplina aporta algo a esa discusión previa. Luego viene la visita del paciente, en la cual todos los profesionales evalúan al paciente, y luego una reunión posvisita en la que todos los miembros del equipo hablan y se discute acerca de qué se vio en el paciente y lo que es las metas que se propusieron. Dentro de estos mecanismos de interacción es interesante que muchos equipos tienen retiros de trabajo que suelen ser fuera del ámbito del centro, que permiten enfocarse en formas de trabajar o formas de mejorar el trabajo en equipo en todo lo que hace a un centro de fibrosis quística, y también en esas reuniones que son extra al centro, incluso se puede trabajar en lo que son estas iniciativas para mejorar la calidad de atención del centro de fibrosis quística. Un punto importante es qué papel tienen los pacientes y la familia. Nosotros dijimos inicialmente que la atención está centrada en el paciente y la familia. Ahora vamos a ver cuál es el papel que ellos desempeñan. Es interesante analizar la palabra paciente. ¿Qué significa la palabra paciente?
esta palabra viene del latín patiens, que quiere decir el que sufre. Es un participio del verbo pati, que es padecer, sufrir, tolerar. Según la Real Academia Española, es una persona que padece física y corporalmente, y especialmente que está bajo atención médica. Entonces, por esta definición y por los usos y costumbres, el paciente es un sujeto pasivo, y más en nuestra cultura. ¿Cuáles son los beneficios de nosotros tener una familia o un paciente activo o activado? El paciente que está activo y su familia se preocupa por la salud, está informado sobre la enfermedad, participa en la toma de decisiones, se compromete con su tratamiento y por ende hay mejor adherencia, se hace responsable de obtener la mejor atención sanitaria y controlar la evolución de la enfermedad, y desea ser escuchado y orientado. Esto es algo relativamente nuevo, no solo dentro, por ejemplo, de la Fundación de Fibrosis Quística y los pacientes de los centros de fibrosis quística norteamericanos, sino en general en lo que hace a la atención de salud. España, por ejemplo, es un muy buen ejemplo porque tiene un servicio o un sistema nacional de salud, y ellos tienen en las comunidades programas que se llaman Escuela de Pacientes y Programa Paciente Experto, que están dirigidos a empoderar al paciente y dirigidos a pasar al paciente de o lograr que el paciente pase de esa actitud pasiva a ser un paciente activado y motivado. Para lograr eso, lo fundamental es transmitir información, transmitir conocimiento sobre la enfermedad, sobre los tratamientos, sobre la evolución. Si nosotros le proponemos pequeños cambios, identificar cuando esos pequeños cambios sí se han llevado a cabo y digamos, felicitar al paciente por esos pequeños cambios, hacer un seguimiento frecuente y enfatizar la responsabilidad que tiene el paciente y su familia sobre la evolución de la enfermedad, sobre los tratamientos. Entonces, así tenemos que los resultados en salud van a depender de la sociedad y de la comunidad, del sistema de salud que tenemos en cada país, y por un lado de los pacientes y de los profesionales. Desde el punto de vista de los pacientes, como decíamos, el compromiso, el conocimiento, la capacidad que el paciente adquiere para manejar su salud, intervenir en la toma de decisiones y en las metas que se proponen. Y desde el punto de vista de nosotros los profesionales, está, por ejemplo, trabajar con empatía con los pacientes, ponernos en los zapatos de los pacientes e identificar las barreras que muchas veces tienen, porque todo esto resulta un beneficio en la salud, en los resultados sobre todo de salud. Entonces pasamos la idea de ese paciente pasivo a un paciente activo y a un liderazgo compartido entre el paciente y la familia, que está capacitada, tiene habilidades y está motivada a ser entonces socio de nosotros los profesionales y tomar decisiones en forma compartida, elaborar un plan de tratamiento consensuado y que el paciente se sienta capaz de cumplir, y tener metas que sean diseñadas tanto por los profesionales como por las familias. Como les decía, poniendo como ejemplo a España, ellos que tienen estos programas de activación de pacientes, hay una herramienta para medir la activación de pacientes, que es la herramienta PAM, y ellos la han llevado a cabo en sus centros de atención y han elaborado trabajos de investigación en los que han visto que a mayor activación de los pacientes y de las familias, tenemos un mejor resultado, hay una mayor adherencia, hay menos ingresos hospitalarios
Y todo esto redunda en menores costos para el sistema de salud. O sea, es una iniciativa ganar-ganar. Adriana, Bueno, ya sí. puedes abrir tu video si quieres. Ok, bueno, entonces yo quería terminar mi plática comentándoles esto de el buen médico atiende a la enfermedad, pero el mejor médico atiende al paciente que tiene la enfermedad. Y eso es lo que tenemos nosotros como profesionales que atienden a pacientes con fibrosis quística, lo que tenemos en meta. Bueno, esta era mi pequeña plática que quería compartir con ustedes. Gracias. Muchas gracias, Adriana, por la plática. Perdón por todos los inconvenientes que hemos tenido. Son gajes del oficio con esto de la tecnología y los internets y Zooms y todo esto. Muy bien, gracias, Adriana, por tu intervención. Dejo ahorita la pantalla al doctor Fadel Ruiz. Pues es toda tuya, Fadel. ¿Miran la presentación? Sí, doctor. Sí. Bueno, buenas noches. Qué gran gusto estar compartiendo con ustedes, celebrando este mes de septiembre de fibrosis quística en México. Aquí en Estados Unidos lo celebramos en mayo, pero es un gran placer estar celebrando con ustedes y compartiendo sobre todo con estos dos grandes doctores que tienen ustedes en México, que hacen un gran trabajo con relación al cuidado de los niños con fibrosis quística. Es un gran gusto estar compartiendo con el doctor Lezana y la doctora Bustamante. Y también muchísimas gracias a Lupita por la invitación y el gran trabajo que la Asociación Mexicana de Fibrosis Quística realiza en México. Como ustedes saben, yo estoy envuelto, como lo mencionó el doctor Lezana, en un proyecto de apoyo hacia los centros de fibrosis quística de Monterrey y el distrito, y siguiendo el tema del centro de fibrosis quística como modelo de atención, presentaron varias de las diapositivas que voy a presentar yo, si es que me dejaron con muy poquito que hablar, y no me quejo, está excelente. Si es que, como estábamos diciendo, saben que fibrosis quística está presente en todo el mundo. No es una enfermedad que solo afecta a los rubitos de ojos azules, sino que las miramos en todos lados y sobre todo lo miramos en nuestros pacientes hispanos. Como ya lo mencionaron muy bien la doctora Bustamante y el doctor Lezana, los centros de cuidados de fibrosis quística mejoran la sobrevida. Y esos centros de fibrosis quística es importantísimo que los equipos multidisciplinarios o interdisciplinarios, yo también prefiero multidisciplinarios, sean parte esencial de esos centros de cuidado. Enfatizando lo que dijo la doctora Bustamante, los centros de fibrosis quística en Estados Unidos o la Fundación de Fibrosis Quística en Estados Unidos fue creada por padres de familia. Y es importantísimo que los padres de familia de cualquier país que tengan esta enfermedad sean activos, como estaba diciendo la doctora Bustamante. Ellos fueron en Estados Unidos el motor que llevó a que se fundara la Fundación de Fibrosis Quística y todo lo que hace en relación a los centros de fibrosis quística en Estados Unidos. Miremos. Les enseño esta otra foto porque cuando estuvimos presentes en México, en el centro del doctor Lezana, para la inauguración del nueva área física que tienen de las clínicas de fibrosis quística, pueden ver que nos reunimos con los padres de familia y entonces hay mucho deseo de esa participación activa de los padres de familia. Miramos al doctor Lezana, miembros de familia, miembros del equipo de la Fundación de Fibrosis Quística y miembro de mi equipo aquí del Texas Children's. Es que fue un gran gusto compartir con los padres de familia y qué gran placer de que están tratando de ser activos en todo lo que se refiere al cuidado de esta enfermedad. Para darles un poquito de la historia, entonces, como les estaba contando, la Fundación de Fibrosis Quística fue establecida en los años 50
ya en los años 60 se establece un comité de centros, porque desde ese entonces se sabía que esa era la mejor manera de producir mejores resultados. Y como pueden seguir viendo la historia, primero fueron un poquito centros, después una de las partes integrales que todavía se está trabajando un poquito en México es el tener ese registro de pacientes a nivel nacional, que es sumamente importante para lograr saber qué tanto está no diagnosticada o pobremente diagnosticada la enfermedad. Ya para los años 70 había más de 100 centros acreditados. A finales de los años 80, investigadores con el soporte de la Fundación Fibrosis Quística en Toronto y en Estados Unidos descubrieron la causa de la fibrosis, que la fibrosis quística era por esa disfunción de la proteína de la CFTR. Y ya para el año 2000 se estableció el brazo terapéutico de la Fundación de Fibrosis Quística, que es la que hasta cierto punto patrocina y dirige muchos de los estudios de descubrimientos de nuevos medicamentos que se dan aquí en Estados Unidos. Y una fecha muy especial para mí, ya lo mencionó José Luis, esta asociación o grupo latinoamericano que la Fundación de Fibrosis Quística comenzó a apoyar ya desde noviembre del 2017, cuando tuvimos la primera reunión durante la conferencia de fibrosis quística que se da anualmente. Con todo esto, lo que se ha visto es que la fibrosis quística está cambiando. Antes era una enfermedad más que todo de la niñez, una enfermedad que se diagnosticaba a través de los síntomas, ya cuando los niños tenían 1, 2, 3 años de tener síntomas, y que era una enfermedad terminal en la cual los niños se morían de manera muy temprana. Sin embargo, con todos estos avances de los cuales los centros de fibrosis quística son muy, muy importantes, se ha logrado que los pacientes viven una vida más normal, una vida no solo de estar encerrados sin poder hacer nada, sino una vida completa en la que incluso pueden salir, hacer deportes, hacer todo lo que quieran. Y otro punto muy importante es de que la expectativa de vida ha crecido exponencialmente a través de seguir esas pautas de tratamiento que muy bien expresaron ya el doctor Bustamante, la doctora Bustamante y el doctor Lezana. Aquí pueden ver la expectativa de vida desde mediados de los 80. En Estados Unidos estaban como cerca de 28 años, que creo, según mis pláticas con el doctor Lezana y la doctora Bustamante, es más o menos el promedio de lo que tienen ahorita en México. Y cómo a través de los años esto ha aumentado, y cuando digamos, estos son intervalos de 5 años, y cuando llevamos a el intervalo del 2012 al 16, la expectativa de vida es de casi 48 años en Estados Unidos. Y muy similar a lo que es en Canadá y en los países de Europa del Oeste. La otra cosa que ha sido muy importante, que ha sucedido por esa mejora en el tratamiento y en la forma de tratar la enfermedad, es de que ya no es simplemente una enfermedad pediátrica. Antes, incluso cuando yo comencé mis entrenamientos y todo eso, la mayoría de los pacientes eran pacientes pediátricos. Ahora, desde el 2016, pueden ver de que el casi 53% de la población es adulta, más de 18 años, contra 47.3% que son de menos de 18 años. Entonces, la expectativa de vida ha aumentado, hay más pacientes adultos. Ha crecido esto tanto que antes en Estados Unidos solo teníamos centros de fibrosis quística pediátricos porque no había muchos pacientes que sobrevivieran hacia la edad adulta. Y ahora la fundación requiere que haya centros de atención de paciente adulto porque entonces obviamente las patologías, las formas de tratamiento de todo cambian hasta cierta manera. Un adulto no quiere que un pediatra le esté tratando un ataque al corazón porque eso no se mira en los pacientes pediátricos. Entonces es importante que especialistas que saben cómo tratar a un paciente adulto sean los que den ese cuidado. Una de las cosas muy importantes, entonces, si miramos cómo ha mejorado esa expectativa de vida, y entonces pueden ver desde la introducción de las enzimas pancreáticas en los años 50
a la fisioterapia pulmonar, ya más en los años 60, a los antibióticos que eran específicos para tratar los patógenos que se miran en fibrosis quística, pero ya a mediados, como pueden ver a principios de los años 80, fue donde se comenzó a dar ese cuidado a nivel de centro, y fue una de las cosas muy, muy importantes, como pueden ver, que mejoró la expectativa de vida, como pueden ver, iba subiendo, y de ahí las otras terapias que han ido saliendo poco a poco, la pulmocime, los antibióticos inhalados, la solución hipertónica salina. Entonces, pero uno de los puntos muy importantes es ese cuidado en un centro de atención de fibrosis quística. Este slide ya lo miraron, que se los presentó el doctor Lezana, pero nuevamente para enfatizar que esa mejora en la supervivencia son basados en todas estas estrategias basadas en la evidencia, pero uno de los puntos muy, muy importantes es de que el cuidado que se da en un centro especializado en fibrosis quística por un equipo multidisciplinario es el que produce mejores resultados. Hay neumólogos pediatras que trabajan por sí solos, que tienen mucho conocimiento, muy bien preparados, pero es esa asociación entre las diferentes disciplinas la que hace que ese cuidado sea de un cuidado bueno a un cuidado excelente. Si es que es muy, muy importante tener eso en cuenta. Aquí les enseño todos estos puntos son lugares donde hay centros de fibrosis quística en Estados Unidos. Hay prácticamente por lo menos un centro de fibrosis quística por cada estado de la nación. Obviamente en Texas, por ser uno de los estados más grandes, tenemos varios. Este es el centro mío. El tamaño del círculo refleja el número de pacientes que se miran en el centro, y nuestro centro es uno de los centros bastante grandes en Estados Unidos en relación a otros centros. Y una de las cosas que también nos caracteriza es de que, como pueden ver, tenemos una gran cantidad de pacientes de origen hispánico. Casi entre 25 a 30% de nuestra población que miramos es de origen hispano, y por nuestra cercanía con México, por aquí está la doctora Bustamante, son de origen mexicano. También miramos muchos pacientes de Centroamérica, de Guatemala, de Honduras, de El Salvador, y un número más pequeño de pacientes que nos vienen a ver de Sudamérica. Este es los pacientes que tenemos en nuestro registro de fibrosis quística. Esto fue de hace 3 años. Tenemos aproximadamente 560 pacientes. Esos son los que nos dieron consentimiento para estar en el registro. En total tenemos casi 600 y pico, pero solo 555 nos dan el visto bueno para ponerlos en el registro. Como pueden ver, siguiendo el patrón que les enseñé anteriormente, hay más pacientes adultos que pediátricos, 54% de pacientes mayores de 18 años contra 46%. En todo Estados Unidos, en el registro hay casi 30,000 pacientes, y en Texas se miran aproximadamente 2,000 pacientes, que es casi 7% de la población. Y como pueden ver, nosotros miramos un gran porcentaje de los pacientes que se miran en Texas. ¿Qué es lo que queremos lograr con todo esto? En realidad, los dos aspectos que queremos mejorar fundamentalmente es la función pulmonar y el estado nutricional. La función pulmonar la determinamos a través de la medición de pruebas de función pulmonar, midiendo el volumen expiratorio forzado a un segundo. Y la nutrición a través de la medición del índice de masa corporal. Y si miramos este cuadrado, estos son en 2017 todos los centros y los pacientes entre 6 y 17 años. Entonces, lo ideal es que tengamos que los centros y los resultados con los pacientes caigan en este cuadrante, lo que significa que van a tener una excelente función pulmonar y un excelente estado nutricional. Pero incluso dentro de Estados Unidos, como pueden ver, hay una variabilidad, ¿ya? Pero lo que queremos es que menos y menos de nuestros pacientes caigan en este cuadrante y caigan mejor en estos dos cuadrantes. Como pueden ver, tal vez la mayoría de los puntos está ahí. Y pueden ver cómo ha ido esa evolución a través de los años, desde como platicamos, desde los años 80, en que tal vez la mediana de función respiratoria estaba en y el percentil del índice de masa corporal estaba menos de los 30 años después. Esto ha definitivamente mejorado, y ahora las pruebas ya están arriba de los 90 y el índice de masa corporal, el percentil
casi en el 60 percentil. No les voy a enseñar a todos los miembros de nuestro centro, pero esa es una foto. Nosotros tenemos un día que se llama de educación a la familia, en la que entonces todos los miembros del centro ponemos un día seleccionamos un tópico que queremos que sea de importancia después de preguntarles a las familias y a los diferentes aspectos. Este es todo el equipo multidisciplinario, incluyendo los doctores, las enfermeras, las trabajadoras sociales, las nutricionistas, las señoritas que nos ayudan con los trabajos de investigación, todo el grupo. Y si los miran, todos tienen una gran sonrisa. Eso fue después de que estuvimos en juntas por casi 6 horas, pero tienen mucha pasión en todo lo que tiene que ver con el cuidado de fibrosis quística y la relación con nuestras familias. Solo para recordarles un poquito, ustedes tienen un gran país. Miran la incidencia reportada de México, que eso puede ser un poquito más alto, un poquito más bajo, es de un caso por cada 8,500 pacientes que nacen. Si miran el área geográfica de México y la población actual que tienen, y se hacen los cálculos, potencialmente pudieran haber de 10 a 15,000 pacientes con fibrosis quística en todo México. Y según platicaba yo con el doctor Lezana y la doctora Bustamante, si acaso habrá unos 3,000 que son identificados. Un punto muy importante es de que ese curso clínico de las personas con fibrosis quística en Latinoamérica puede ser muy diferente de lo observado en poblaciones europeas. La expectativa de vida, ya platicamos, está casi en los 50. Y eso antes de que tomemos en cuenta el uso de moduladores, que es lo último que obviamente se está utilizando en fibrosis quística. ¿Y a qué se debe eso? Que la expectativa de vida en ciertos lugares sea la mitad o menos todavía que la expectativa de vida en otros países. Ciertos puntos son el diagnóstico tardío. Si se diagnostican de forma tardía, ya hay lesiones o cicatrices que se forman en el páncreas, en los pulmones, que entonces hacen más difícil el cuidado. El diagnóstico erróneo en nuestros países, miramos mucha malnutrición y a veces decimos que la malnutrición es por otras causas y no consideramos que fibrosis quística pueda ser parte de ella. La dieta diferente, la exposición a diferentes microorganismos, los antecedentes genómicos que pudieran ser un poquito diferentes y que son más adaptados a la multietnicidad que miramos en nuestros países. Y otros puntos muy, muy importantes, el estado socioeconómico y sobre todo ese acceso a la atención especializada. Nuevamente poniendo énfasis en el Centro de Fibrosis Quística con un equipo multidisciplinario. Uno de los grandes problemas que miramos es de que en países en desarrollo, ese cuidado para los pacientes en subdivisiones de servicios de salud están desconectados. Entonces eso llega a una dispersión de pacientes y impide que entonces un grupo de proveedores específicos adquieran esos conocimientos especializados que son sumamente necesarios para proporcionar la mejor posible atención. ¿Y a qué conlleva eso también? A que entonces las autoridades que están a cargo de distribuir los fondos, ellos creen que hay un bajo volumen de personas con fibrosis quística dentro de cada unidad y por eso los administradores no asignan a veces los recursos suficientes para esa atención multidisciplinaria de fibrosis quística. Por eso es importante, si escucharon al doctor Bustamante y al doctor Lezana, el tener esos centros así que son especializados y que tienen un alto grado de trabajo multidisciplinario es muy, muy importante. Otro de los factores organizativos que también incluyen esa atención óptima es esa escasez de redes especializadas. O sea, excelente que tenemos el centro en México con el doctor Lezana, excelente que está el México grande. Y ya lo mencionó un poquito el doctor Lezana, cómo llegan los pacientes que están en Baja California hasta ahí.
tiene que crearse esa red especializada de centros. No tiene que ser muchos centros, pero suficientes para que entonces haya mayor accesibilidad hacia esos pacientes y que sean centros que, como ya lo mencionaron los dos, tengan experiencia en todas las diferentes ramas que tienen que estar implicadas en el cuidado de los pacientes con fibrosis quística. Esa integración e intercambio de información es importantísima. Uno de los grandes problemas que tal vez pasaban anteriormente en Estados Unidos es que a veces había un poquito de orgullo, un poquito de no querer intercambiar información, un poquito de que qué van a decir si mis resultados del otro, los pacientes se me van a ir. Eso ya nosotros lo hemos pasado y es importante esa integración e intercambio de información que nos ayude. Una de las cosas que decimos aquí es roben todas las ideas que tengan de otros centros que tienen buenos resultados y esos otros centros deben de compartir esas ideas con todas las personas que quieran. Ese intercambio es muy, muy importante. Entonces, ya dijimos que esa mejora en la supervivencia se produce cuando esa atención es proporcionada por los equipos multidisciplinarios de especialistas, ¿ya? Y que siguen esas mejoras en la calidad, que comparten conocimientos y se organizan dentro de esa red de centros de atención. Es muy importante tener esos equipos multidisciplinarios que se continúan capacitando todo el tiempo. Parte de lo que están haciendo estos centros es que tenemos reuniones mensuales en las que se presentan casos de toda Latinoamérica, tratan de asistir a las conferencias de la Fundación de Fibrosis Quísticas anual y de participar en todos los cursos de capacitación posible para mantener un alto grado de conocimiento que se pueda ser transmitido hacia los pacientes. Entonces es importante ese apoyo de capacitación al equipo y el desarrollo profesional continuo. Y una de las cosas que obviamente la Fundación de Fibrosis Quística Norteamericana se dio cuenta es de que es importante tener esa colaboración entre los diferentes equipos y ha sido para mí un gran placer en realidad tener ese grupo colaborativo con el doctor Lezana y la doctora Bustamante, con la meta de que eventualmente ellos sean los que distribuyan y compartan esos conocimientos con otros centros que estén interesados en México en también mejorar esa atención a los pacientes. Ya el doctor Lezana presentó esto. Una de las cosas importantísimas es seguir guías de tratamiento y como pueden ver ya las tienen en México. Tanto el doctor Lezana como la doctora Bustamante participaron en la creación de estas guías que se siguen, que están basadas en la evidencia y en las guías internacionales tanto de Europa como Estados Unidos. Ya el doctor Lezana les platicó de esto también y de esto, si es que no vamos a decir nada de esto. Ya han mirado varias veces esta diapositiva, la miraron tanto con el doctor Lezana como la doctora Bustamante, y es bien importante, ¿verdad? Todos esos son los miembros requeridos de cada equipo, desde la enfermera hasta el coordinador del programa y los que se recomienda. Y la mayoría, los dos equipos tienen acceso a todos estos miembros, lo que los hace muy, muy eficientes en la forma en que desarrollan y dan esa atención. Ya llegando al final, quiero enfatizar 3 aspectos cruciales en el cuidado de fibrosis quística. Esa prestación de atención estándar basada en la evidencia y que se adapta sobre todo a esos entornos locales, porque incluso dentro de México, lo que pasa en el distrito es un poquito diferente de lo que pasa en Monterrey. Entonces tienen que adaptarse siguiendo las guías, pero adaptarse a las realidades locales. El establecimiento de un registro es sumamente importante y yo creo que también ya están dando grandes pasos a tratar de establecer un registro nacional. El doctor Lezana compartió que estamos tratando de tener también un registro a nivel internacional, que al nivel de Latinoamérica, que nos va a ayudar también a mejorar un poquito el cuidado al comparar ciertas cosas que se dan en las diferentes regiones. Y uno de los puntos que quiero enfatizar, que me gustó mucho, mucho lo que dijo la doctora Bustamante, es esa participación activa, no pasiva, de las familias, de los pacientes y de las partes interesadas a nivel local. Por eso comencé mi plática con lo de que la Fundación de Fibrosis Quística fue fundada
por padres de familia, y hasta ese momento la junta directiva, ellos son los que son el motor de la Fundación de Fibrosis Quística. Y es que, por favor, esa participación activa es sumamente muy importante para mejorar el tratamiento que se da, para tratar de obtener acceso a medicamentos, para demandar que los pacientes con fibrosis quística tengan el cuidado que ellos requieren. Muchas gracias. Muchas gracias, Pavel. Muy bien, la verdad es que las 3 pláticas estuvieron maravillosas y les pedimos a todas las personas que están conectadas que si quieren hacer preguntas, vayan escribiéndolas en el chat. Ahorita Lupita va a hacer algunas preguntas que teníamos preparadas y después también dará lectura a las preguntas que tengan, si hay preguntas que hagan por allí también. Muy bien, muchas gracias a los 3. Y yo creo que la pregunta que muchos nos hacemos es ¿cómo avanzamos hacia esta creación de más centros de excelencia en las instituciones de salud públicas de nuestro país? Quien quiera responder esta pregunta, adelante. Bueno, voy a responder yo. Trabajo en un hospital de la Secretaría de Salud del Hospital Infantil de México, que es uno de los institutos nacionales de salud. Cuesta trabajo empoderar al paciente. El paciente a veces, por su condición sociocultural, es difícil de empoderar, de adquirir ciertas responsabilidades que debe de adquirir, pero se puede hacer. Yo creo que los pacientes, como lo dijo Adriana Bustamante, son el motor para fibrosis quística. Detrás de ellos estamos nosotros. Cada quien tiene que hacer su parte. La parte de los pacientes es presionar a las autoridades, presionar incluso a los médicos, para tener un acceso a una atención más digna, a una atención completa, a una atención integral y multidisciplinaria. Y también el médico tiene obviamente que asumir la responsabilidad. Hay médicos que efectivamente tienen interés por fibrosis quística, neumólogos, pediatras. Habrá otros que no lo tengan porque tengan predilección por asma o por otras patologías. Pero yo creo que en cada uno de los hospitales de la República puede existir un médico que tenga el suficiente interés como para que, apoyado por un grupo de padres, accedan a tener una clínica de fibrosis quística y apoyen en su constitución. No sé si Adriana tenga otra expectativa. No, doctor, de acuerdo con usted, yo creo que en esto las familias, por ejemplo, nuestra clínica de fibrosis quística, históricamente se formó a pedido de un grupo de padres de familia, que justo coincidió con mi llegada a Monterrey, y por eso me hice cargo de la clínica. O sea, en la creación de nuestro centro hoy, intervino el interés y la motivación que tenían los padres de familia por lograr una mejor atención, una mejor sobrevida y una mejor calidad de vida para los pacientes con fibrosis quística. O sea que, como usted lo dijo, o sea, si los pacientes y las familias empujan, hay gente interesada de los profesionales, así que yo creo que sí se va a poder hacer. Yo agregaría de que una de las cosas muy importantes, aparte de lo que dijeron José Luis y Adriana, es de que los centros ya establecidos como ustedes tienen que demostrar los resultados que tienen y cómo el cuidado mejora sustancialmente siguiendo las guías y los patrones que ustedes utilizan. Y entonces, si por ejemplo las pruebas de función pulmonar de pacientes que no son vistos en el centro de ustedes están en los 60, si ustedes tienen promedios más en los 80 y los 90, la gente se da cuenta de eso. Si el índice de masa corporal, en vez de estar de 50 percentil para arriba, está mucho más, porque eso eventualmente mejora la sobrevida también.
El doctor Gutiérrez, que fue, como lo mencionó el doctor Lezana, uno de los que comenzó con estos proyectos a nivel latinoamericano, él es chileno y comenzó a hacer todo esto en Chile. Y comenzó con no el centro más grande de fibrosis quística de Chile, sino el centro que estaba más interesado, el centro que quería trabajar y mejorar. Y demostraron a través, él ya tiene casi 5 años de estar trabajando con ellos, en 5 años demostraron unos cambios significativos en las pruebas de función pulmonar, en la nutrición y todo eso. Y entonces, al notar todo eso, los otros centros o las otras personas interesadas en el cuidado de fibrosis quística se fueron adaptando y fueron diciendo, no, yo quiero participar en este proyecto también. Sí, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, tenemos que medir lo que hacemos y dar a conocer lo que hacemos. Y bueno, estamos partiendo ahora con esta nueva imagen o con este nuevo centro, con estos 2 centros de fibrosis quística, y tenemos la obligación de reportar cómo estamos, cómo estábamos y a partir de ahora cómo podríamos estar. Y en 5 años sacar tal vez un comparativo. Pero sí, plenamente de acuerdo contigo. En base a esta experiencia que ustedes tienen, yo estoy totalmente de acuerdo que los pacientes y padres de familia juegan un rol sumamente importante. Yo creo que no me canso de repetírselos. Ustedes son los que van a hacer el cambio en México, ¿no? Cuando haya 80 papás afuera de una dirección, de un hospital, entonces creo que vamos a empezar a ser un poco más escuchados. Sin embargo, estoy segura que nos enfrentamos a varios desafíos dentro de las instituciones de salud pública en nuestro país. En base a esa experiencia y a lo que ustedes, al camino que ustedes ya han recorrido en estos hospitales del sector salud, ¿cuáles podrían ser estos desafíos a los que se va a enfrentar a lo mejor un nuevo equipo interesado en formar un nuevo centro? Bueno, como tú lo mencionas, existen múltiples desafíos entre los políticos y los económicos, ¿sí? En ese sentido, yo me colgué del Seguro Popular Siglo XXI. El Seguro Popular Siglo XXI estaba dispuesto a dar los medicamentos siempre y cuando uno hiciera toda la tramitología necesaria para que el hospital adquiriese esos medicamentos y luego por facturación se otorguen al paciente. No es fácil convencer a las instituciones, pero cuando yo ingresé al Hospital Infantil de México en el año 2000, había 18 pacientes activos. Este número fue incrementando. Tuvimos un total de 341 pacientes, de los cuales hay 160 activos, ¿sí? Y ese volumen ha permitido que las autoridades acepten el hecho de que el paciente tiene derecho tanto a una atención de excelencia, porque es finalmente la meta de todos los hospitales, que su atención sea de excelencia, y en segundo lugar, que tengan acceso a los medicamentos, ¿sí? Difícil hacerlo cuando no hay acceso a medicamentos. O sea, si el médico tratante no hace el esfuerzo necesario para que el hospital acepte a los 4, 5, 20, 100 o 200 pacientes que tiene con un tratamiento médico y farmacológico integral, poco podemos hacer. O sea, mucho depende de que el médico incida en la política del hospital. Y yo creo que el principal problema es lo que dijo el doctor, el acceso a medicamentos, o sea, a antibióticos inhalados. Nosotros hicimos una estadística y solo el 30% de los pacientes acceden a tobramicina inhalada, incluyendo Seguro Popular. O sea, tenemos un 70% de pacientes que está fuera de ese medicamento que es básico para mí. Eso yo creo que es el principal problema que tenemos, contando que sigamos con Seguro Popular, porque eso también va a ser otro problema, ¿verdad?, para el próximo año cuando se vencen. Desde mi punto de vista, yo les diría que una de las cosas que es importante con la administración del hospital y todo ese tipo de cosas es cómo mantener ese equipo multidisciplinario, ¿correcto? Porque si el hospital es el que les paga a estos especialistas, hay que justificar la razón por la que se tiene ese grupo de personas.
y sí estoy de acuerdo que acceso a medicamentos es muy, muy importante, pero sí miraron, por eso específicamente puse esas diapositivas, porque las medicinas son importantes, pero las cosas básicas de la fisioterapia, cómo usar las enzimas, cómo dar el apoyo psicológico, cómo hacer ese otro tipo de cosas, son igualmente importantes. Obtener el apoyo de las autoridades administrativas del hospital es una cosa muy importante también. Sin duda creo que es un camino que es tanto de médicos, hospitales como de pacientes, ¿no? Los pacientes también tienen que cumplir con un compromiso de adherencia al tratamiento, de realmente hacer lo que esté en sus manos hacer y seguir adelante, ¿no? Con el resto de cosas. Tenemos varias preguntas ya en el chat. Bueno, muchas felicitaciones y muchos agradecimientos para todos. Y nos pregunta María Elena Molina Cabrera, ¿cuál es el promedio de vida de un paciente con FQ actualmente en México? Es difícil porque no tenemos un registro nacional de pacientes. Y como decía el doctor Fadel, es importante tener un registro nacional de pacientes precisamente para medir lo que hemos hecho y dónde estamos ubicados. En alguna publicación que yo hice hace ya muchos años, pues la expectativa de vida era de 18 años, calculada por Kaplan-Meier. Actualmente, en el Hospital Infantil de México, con la revisión de 341 casos que estamos iniciando la parte de análisis estadístico, estamos haciendo el análisis como lo hacen en los Estados Unidos, es decir, la mediana de posibilidad de sobrevida, ¿sí? Y por lo menos en el Hospital Infantil de México se acerca a 28 años. ¿Sí? Esto no representa evidentemente lo que sucede a nivel nacional, que a lo mejor habrá centros que estén mejor o centros que estén peor, pero hasta que no logremos tener un registro nacional va a ser difícil contestar esa pregunta. Muy bien. Justo ayer antier en el Día Mundial de FQ veíamos muchos mensajes y muchos videos de adultos. Yo creo que destacó porque había muchísimos adultos y adultos ya en edades que en México francamente sorprendieron a muchos. Había pacientes de 40, había muchos pacientes de 38, 36 años, entonces sí creo que México se está acercando, según los últimos datos que veíamos, al menos un 30% ya está en edad adulta, ¿no? Comparado con Estados Unidos nos falta, ¿no? Pero ya hay, y aquí se va a plantear un nuevo reto, que es qué va a pasar con los adultos en estos centros integrales también de atención a adultos. No sé si alguno quiera exponer algo aquí al respecto de los adultos, precisamente. Es difícil opinar sobre lo que uno no llega a conocer. Nosotros en el hospital, bueno, los vemos hasta cumplir casi los 18 años. El 30% de nuestros pacientes alcanzan los 18 años en buenas condiciones. Y la disyuntiva es dónde enviarlos, ¿sí? En ocasiones el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias no los ve, nutrición no los ve, no tienen derecho a otra tipo de seguridad social, puesto que somos Secretaría de Salud. Y dentro de Secretaría de Salud no existe como tal un centro para adultos, actualmente. Adriana, creo que tú ves adultos también, ¿verdad? Sí, yo veo algunos adultos por el hecho de que no hay un centro que pueda ver los pacientes, ¿verdad? Y pues se me pasa igual, tengo ya un porcentaje aproximadamente igual al suyo que están llegando a la edad adulta y a veces no hay quien pueda seguirlos viendo, ¿verdad? Esa es una realidad. Les voy a platicar un poquito de la experiencia en Estados Unidos. Eso incluso nosotros tuvimos cuando comenzó a mejorar esa expectativa de vida tan grandemente y el porcentaje de pacientes que sobrevivían a edad adulta subió tanto. También nos encontramos con la realidad de que los neumólogos de adulto tenían muy poco conocimiento de fibrosis quística.
y por lo mismo no les gustaba cuidar a los pacientes con fibrosis quística. Pero entonces la Fundación de Fibrosis Quística comenzó con muchas iniciativas de educación y de tratar de comenzar a buscar a grupo de multidisciplinario nuevamente, de que pudiera comenzar a atender a esos adultos. Tal vez eso sería un proyecto más a mediano plazo que ustedes como proveedores de fibrosis quística deberían de comenzar. Yo sé que ya ciertas instituciones como el Instituto Mexicano de Seguridad Social tienen un grupo bastante grande, creo que miran como 50 pacientes adultos y están bajo el cuidado de un neumólogo de adultos, pero entonces tal vez es importante comenzar a identificar qué grupo de profesionales son los que estarían interesados y comenzar a capacitarlos hasta cierta manera. Sí, de acuerdo. Sigo con otra pregunta. Dadas las situaciones pandémicas por SARS-CoV-2, que nos ha forzado a estar en cuarentena, ¿cuáles han sido las medidas que se han tomado por parte de estos centros para los pacientes con FQ? Bueno, el paciente con fibrosis quística tiene una ventaja sobre muchos otros pacientes. El paciente con fibrosis quística sabe cuidarse, conoce perfectamente los sistemas de sanitización porque son los que usa cuando se nebuliza diariamente, cuando se da la terapia, cuando se administra los medicamentos inhalados. Y los pacientes han mantenido esto, es decir, además de no salir de casa, de que van al hospital o iban al hospital y un familiar y se les entregaba el medicamento proporcionado por Seguro Popular. Todos los pacientes acudían cada 2 meses a por el medicamento sin llevar al niño. Ahorita ya empezamos a reabrir y ya están otra vez normalizándose las consultas. Tuvimos algunos pacientes que desafortunadamente sí tuvieron infección por SARS-CoV-2. Afortunadamente ninguno de ellos falleció. Todos ellos se recuperaron de una forma importante, bien, normal. Y no tuvimos mayor lesión, excepto en un caso, mayor lesión de la que ya tenían. Y esto, repito, es porque el paciente está muy acostumbrado a sus terapias, está muy acostumbrado a cuidarse, está muy acostumbrado a las medidas de higiene, que consulta tras consulta tras consulta se van reforzando y se van repitiendo. Muy bien, bueno, quiero rápidamente saludar a toda la gente que está conectada, Michoacán, Mérida, Manzanillo, bueno, hay de muchísimas partes de México, gracias por estar aquí. Muchas felicitaciones para ustedes y también preguntan, ¿los centros FQ tienen contemplados tratamientos experimentales para los pacientes que tratan? En Estados Unidos, la investigación es parte integral del cuidado de los pacientes. Todas las nuevas medicamentos, por ejemplo, los modificadores, que son los últimos que se hacen. Por ejemplo, en nuestro centro hoy recibimos una carta de que la nueva medicina, la Trikafta, que es la triple combinación, terminamos los estudios para el grupo de edad de 6 a 11 años y los resultados fueron positivos. Entonces van allá a someter la aplicación a la FDA para que aprueben la medicina para ese grupo de edad. Nuestro equipo de investigación de nuestro centro participó con muchos niños en ese estudio. Y creamos una cultura de investigación desde el momento. Una vez que son parte del centro, le damos mucho énfasis a ellos, porque no se puede movilizar, no se puede mejorar eso si las familias y los pacientes no participan en la investigación. Yo sé que tanto el doctor Lezana como la doctora Bustamante son muy, muy activos los dos en investigación y tal vez ellos pueden expandir un poquito más desde su punto. Hace unos años sí se hacía mucha investigación en el hospital infantil sobre nuevos productos, sobre antibióticos nebulizados, etcétera, ¿no? La situación del país, y que todo el mundo la conoce, no es un secreto, ha demeritado la investigación, ha caído la investigación. ¿Por qué? Porque depende de compañías transnacionales, de que la compañía transnacional quiera hacer una investigación que valga la pena en un país en vías de desarrollo, como México. No hemos tenido el ofrecimiento de empresas como Vertex, que se dedica a los moduladores, el principal investigador en moduladores,
no hemos tenido el ofrecimiento. Y casi siempre se atribuye a cuestiones más que nada políticas, ¿sí? Creo yo. La disposición existe, los recursos humanos existen para hacer. Desafortunadamente, la situación por la que transcurrimos actualmente no es la óptima. Adriana, ¿algún comentario al respecto? No, o sea, es lo mismo, o sea, en realidad nosotros, bueno, ahí donde yo trabajo es un centro de investigación, participamos en muchos protocolos para la industria, nosotros participamos en varios de los protocolos de TOBI, de la tobramicina inhalada, pero desde hace unos años, como usted bien dice, no han entrado protocolos de investigación para fibrosis quística a México, o sea, a México en general. Y esto de los moduladores, por ejemplo, no nos han invitado a participar, sino yo estaría totalmente puesta. Pues según en términos de genética somos muy interesantes porque hay muchas mutaciones nuevas en México. Nos deberían. Exacto, sí. Acá de hecho nos pregunta Pastora Cabrera, la familia Cabrera, dice, es de nuestro interés saber si ya se encuentra disponible el medicamento Trikafta y qué opinión tienen con respecto a dicho tratamiento. Gusto en saludarles y volver a verle, doctor Lezama. Saludos a la familia Cabrera, los veo desde hace 30 años, o los veía porque ya no les es posible viajar a Ciudad de México, pero saludos a ellos. No está disponible, obviamente, el Trikafta. No hay perspectivas para que ingrese de Trikafta, mucho menos con el costo. Difícilmente veo que el sector salud acceda, pero a quien corresponde exigirlos a los padres, ¿sí? Los médicos estamos dispuestos, como decía la doctora Bustamante, encantados de hacer la investigación que corresponda para ingresar cualquier producto en beneficio de los chicos con fibrosis quística, pero necesitamos el impulso de los papás, ¿sí? El impulso como se dio ahora el 8, en que todos exigían el Trikafta, pero esto hay que hacerlo a una magnitud mucho mayor, ¿sí? Participaron muchos padres, pero no los suficientes, ¿eh? Yo creo que hay que sumar y sumar y sumar y sumar. Y los médicos estaremos dispuestos siempre a hacer los proyectos de investigación necesarios para que el producto ingrese. Muy bien, bueno, siguen las felicitaciones. Comenta Carlos Payán, en Mérida, en el ISSSTE, no hay subespecialistas, solo hay pediatras. Es difícil gestionar los medicamentos, no hay un servicio de rehabilitación establecido. Después comenta María del Carmen Chávez, el principal problema es que no hay posibilidad de pago por facturación en mi hospital. Me imagino que se refiere a INSABI o a Seguro Popular. Dice otra vez Carlos Payán, ¿cómo puedo enviar los datos de los pacientes con FQ? Con esto de las videoconferencias, está pasando una banda exactamente por aquí, y si escuchan algarabía es porque pasa la banda. ¿Enviar los datos dónde? ¿De qué datos se refiere? Si nos puedes escribir para ser más específico, no sé si se refiere a que él tiene pacientes FQ y quisiera agregarlos a una especie de registro. Ajá. El único que está llevando ahorita o tiene una propuesta de registro es el doctor Héctor Hernán en Guadalajara. Pero vamos, yo creo que lo que tiene que hacer, como se mandan a fin de año todos, nosotros para fin de año ya tendremos lista la base de datos y todo el sistema para mandarlo al CF Network de Latinoamérica. Entonces, a fin de año que me contacte y yo le digo dónde enviarlos. Yo creo que se van a enviar al doctor Héctor Gutiérrez en Alabama, me imagino. Sino que nos lo diga Fadel. Así es. Incluso acabamos de tener una conferencia esta semana
de grupos de interés para seguir desarrollando el programa de Latinoamérica, en el que estuvo el doctor Faro, el doctor Gutiérrez, el doctor Campbell, que como saben fue el director de la fundación hasta que lo sustituyó ahorita el doctor Boyle. Y hay mucho interés. Una de las cosas que se discutieron fue precisamente el registro a nivel internacional y cómo manejarlo de la mejor manera. Entonces todavía estamos en tratando de ver los detalles de eso y conforme se vaya clarificando eso se los haremos saber. Qué bueno. Yo tengo una pregunta, Fadel. Ahora, ¿cuál es el tiempo para envío de todos los datos que piden en el registro latinoamericano? Y supongo que nada más son los datos de los pacientes vistos ese año, no los vistos en años anteriores. Correcto. Lo más importante es que se comience, ¿verdad? Y no tanto necesariamente para compartir con los países latinoamericanos. Sí es muy, muy importante. Eso es parte del proyecto, pero es para que tengan ustedes sus propios datos. ¿Cómo sabemos que las intervenciones que ustedes están realizando con todos sus pacientes son las más adecuadas si no se evalúan esos números de manera sistemática cada 3 meses, cada 6 meses, cada año? Ya nosotros nos mandan resumen de nuestros datos de registro, que nosotros miramos nuestra propia información y tenemos acceso todos los días a esa información, y también la información de todos los datos de todos los centros de fibrosis quística de Estados Unidos. Y a través de tener esa información, entonces si yo miro que mis percentiles para función respiratoria están mucho más bajos que el resto de los otros equipos, entonces sé que tengo que enfocar mis intervenciones desde ese punto de vista. Y puedo yo contactar tal vez, José Luis Lezana, tus resultados son mucho mejores que los míos, cuéntame qué estás haciendo. Te voy a contar lo que hago yo y tú dime lo que estás haciendo para ver dónde encuentro ese punto que me va a permitir mejorar mis propia información. Si es que los resultados hay que verlos más que los datos. Cómo utilizarlos de manera principalmente del centro y después compartirlos para que entonces a través de compartir mejoremos los otros centros y obviamente en el proyecto latinoamericano cómo tratar de mejorar la salud de fibrosis quística de toda la región. Okay. Muy bien, ya tenemos pocos comentarios. Vuelve a comentar Pastora Cabrera. Mi hermana Belén tiene 57 años de edad actualmente y en total fueron 5 más de mis hermanos con el mismo problema. Ludivina Calderón de Guadalajara, de la Asociación de Guadalajara, dice, por desgracia con los cambios del sistema de salud y la pandemia, no han permitido la introducción de la tobramicina al IMSS, donde se encuentra el mayor número de pacientes en México. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, algún comentario. En el caso del centro en Estados Unidos, ¿se ha llevado alguna investigación sobre la terapia genética? Pregunta Marina Ordóñez. Sí, se han realizado muchos estudios desde ese punto de vista. Obviamente eso sería la terapia final, por así decirlo, ¿no? Al lograr cambiar cómo funciona el gen. Yo cuando me entrené, eso fue parte de mi estudio de investigación. Cuando se hace terapia genética, se utilizan diferentes vectores para introducir el gen en las células, usualmente de los pulmones, porque es la parte que está más afectada y la que afecta sobrevida a largo plazo. Entonces se utilizan ya sea vectores virales o vectores de tipo lípido. Yo estaba trabajando con vectores lípidos para tratar de introducir eso. Desgraciadamente, el gran esfuerzo que se dio hace muchos años no encontró mucho éxito y hubieron muchos problemas y entonces eso ha disminuido mucho últimamente. Se está utilizando mucho y se sigue esa investigación en Inglaterra sobre todo y usando vectores lípidos. Lo que se está utilizando ahorita es otras técnicas en las que se trata de
son hasta cierto punto genéticas en las que se trata de a la proteína per se a través del RNA mensajero. Se utilizan técnicas de tipo CRISPR, se llaman, o que entonces se corta el área que está afectada y se introduce un área normal. Es ciencia ficción futurística, pero que va avanzando, sobre todo porque los modificadores hasta ahorita cubren el 90% de la población que tiene acceso a ellos, pero hay un 10% de la población que tiene mutaciones que no produce proteínas y que entonces no pueden modificar esa proteína, y entonces se tienen que utilizar otras técnicas para tratar de mejorar. Muy bien, creo que han sido todas las preguntas para ustedes y cedo la palabra a Lupita Campoy para el cierre y si ustedes quieren hacer una aportación final. Muchas gracias. De verdad que me da mucho gusto de haber podido realizar este webinar con personas que han estado dedicadas por muchos años al cuidado de nuestros niños y adultos con fibrosis quística, para las familias y para los pacientes que viven con esta enfermedad. Saber que hay médicos comprometidos es muy importante y saber que se está trabajando para lograr muchas cosas también. Todo esto de los centros, yo ahorita que dio su plática a Fadel y que dijo que los 2 primeros centros en Estados Unidos fueron en 1961, entonces sí saqué mi calculadora porque dije, quiero saber exactamente hace cuántos años fue eso, y son 59 años, y estar hablando de nuestros 2 primeros centros no está lindo. O sea, realmente nosotros siempre decíamos en las pláticas, México está como 30 años atrás de países desarrollados, y yo no sé si esto sigue siendo 30 años, pero no me quedo con la parte triste de saber esta distancia tan grande, porque sí la hay, realmente la hay, sino en todo lo que se está haciendo. Hay realmente cosas importantes. Estábamos hablando de que toda esta participación de estos últimos, el año pasado y este año, de los padres de pacientes es muy importante, porque no se tenía, o sea, los pacientes y los papás estaban como muy, pues es una enfermedad que golpea duro, entonces muy atrás, muy sin decir nada, muy con miedo. Y ahorita me parece que los papás se están levantando y después ya no va a haber quien los pueda callar ni dejar atrás, porque realmente están tomando un lugar que es el lugar donde deberían estar. Yo lo que creo y lo que quisiera realmente es que aprendiéramos a trabajar en equipo. Realmente para nosotros el centro de diagnóstico, como dijo Adriana, es aquel en que el paciente es parte del equipo. Y yo me acuerdo en nuestras pláticas, todas estas pláticas para la consecución de este gran proyecto que es Centros de Atención Integral, platicando con el equipo de Fadel y con el equipo de Héctor, no me acuerdo cuál de los dos fue, creo que fue Fadel, que decía que los pacientes van cada 3 meses a su clínica, pero están los 3 meses en su casa ellos y sus familias. Entonces, no hay nada que pueda hacer un centro, un médico, un especialista, si no está el paciente como parte de esta estrategia de mejorar su salud y de conservar sus pulmones y de conservar su percentil en nutrición y todo lo demás. Entonces, los centros creo que son el proyecto, o sea, para nosotros y para las asociaciones que pues representamos a los pacientes, nuestra mirada y nuestro esfuerzo y todo ahorita está en los centros, porque sabemos que esta es la manera en que podemos lograr que los pacientes empiecen a tener no solamente más expectativa de vida, porque
no, creo que ese no sería el fin único. Queremos calidad de vida. O sea, los pacientes, ahorita, si vieron la marcha el antier, que hicieron un montón de pacientes, muchísimos, hubo muchísima participación. Tenemos pacientes de 6 años, 5 años con oxígeno 24 horas. Es inaceptable. O sea, eso no debe de seguir pasando. No hay ninguna razón para que un paciente de 6 años tenga oxígeno 24 horas. No la hay, porque ya está en la mesa todo lo que evita que se llegue a ese deterioro, empezando por el diagnóstico. Y bueno, ya tenemos el tamiz neonatal en México, que sí está un poco como que no sabemos cómo está por todo esto que ha pasado entre que cambió el gobierno y entre que tenemos el COVID. Pero ya está, digamos, fibrosis quística está subida, porque nada más son 6 enfermedades, lo cual también es bastante incomprensible, pero dentro de esas 6 estamos nosotros, hemos de poner palomita, y se está haciendo la confirmación de todos los que salen positivos. Estamos haciendo un gran esfuerzo para hacerlo. Tenemos muchos aliados, porque también tenemos que aprender a que podemos trabajar con empresas, con fundaciones, con laboratorios, y que no esté mal visto. O sea, si vamos a trabajar por el paciente todos juntos y el objetivo es llegar a tener mejoría en todo lo que sea necesario, todos podemos participar por igual, siempre y cuando no perdamos de vista cuál es el real objetivo de lo que queremos lograr. Entonces, yo agradezco mucho esta plática, creo que podemos repetir más pláticas porque había muchísimo interés de médicos sobre todo, y eso me gusta mucho. Sabemos, los padres, las asociaciones, que hay muchos obstáculos en las instituciones. Uno de nuestros grandes problemas es que no hay tantos nutriólogos o nutriólogas clínicos y fisioterapeutas respiratorios. Entonces, a veces se va a tener que trabajar desde mucho más adentro, y pues capacitar, y porque esto incluye un montón de cosas que también cuestan un montón de dinero, pero se tiene que enamorar a todos los especialistas, a los médicos, y capacitar a todo el equipo. Entonces, pues muchísimas gracias a todos. Fadel, muchísimas gracias. Fadel, el mentor de México, y todo su equipo, que son, la verdad, muy comprometidos, muy profesionales. Este proyecto nos tiene a todos muy contentos. Ha costado trabajo, pero vamos, yo digo que vamos bien, y bueno, no hay nada que nos vaya a detener, me queda claro. Oye, ¿y por qué no dejas así como cerecita del pastel al final? Haz los ejercicios que ellos están pidiendo para que no les digas como idea. Y si le queda bien con todo eso, decir, oiga, tengo un ejercicio, a veces la tecnología no puede dar malas pasadas, etc. Y lo metes advirtiendo que ojalá que estoy en un buen de relación característica, ya no me pasa exactamente eso. No entendí bien. No, creo que fue una conversación personal. Pero, Okay. bueno, Me gustaría cerrar con una última ronda de ustedes, a lo mejor con un mensaje tanto a padres de familia, pacientes y a lo mejor médicos de qué acciones se pueden emprender de ahora en adelante. ¿Cuál sería como su mensaje final a estos grupos, digamos, relevantes en los próximos centros aquí en México? Bueno, por ser el más viejo, yo empiezo. ya. Es difícil dar una conclusión. O sea, la consecución de centros depende de un montón de factores. Depende de unos padres, depende de un médico, depende de un hospital, depende de economía, ¿sí? Desafortunadamente, nuestros padres luchan mucho, pero no tienen recursos, ¿sí? Es difícil colocar un centro de fibrosis quística, y ustedes lo saben perfectamente, en un hospital, porque a ustedes les costó el trabajo y les costó recursos ponerlo en el Infantil de México, ¿sí? El Infantil de México ofrece un espacio, pero hay que adecuarlo. ¿Y quién lo tuvo que adecuar? La Asociación de Fibrosis Quística, ¿sí? Los médicos
la mayoría requieren una retroalimentación. Yo no le puedo pedir a un médico que se enamore de una enfermedad nada más porque se lo digo yo, ¿no? Enamórate de fibrosis quística. Me va a decir, ¿y por qué? ¿Sí? A mí que me deja fibrosis quística. Me dedico a asma y los laboratorios a la venta de productos o a la comercialización de productos para asma, pues me pagan congresos, me pagan eventos, me pagan revistas. Entonces yo creo que eso requiere un análisis bien profundo, ¿sí? ¿Qué se le puede ofrecer al médico? Porque si no le ofrecemos por lo menos educación médica, difícilmente vamos a tener la colaboración del... Tristemente así es, ¿sí? Yo creo que se pueden hacer muchas cosas, tal vez no a los pasos que nosotros quisiéramos hacerlo, ni como lo hicieron en los Estados Unidos, pero sí podemos ir avanzando y a lo mejor en 5 años, en lugar de tener aquí a 3 panelistas, podemos tener a 30 panelistas, ¿sí? Adriana. No, sí, yo creo que sí, doctor. Creo que le digo por lo que pasó aquí en Monterrey, sí, que los papás empujen es fundamental. Porque si en aquel momento los papás no se hubieran movilizado, yo no estaría aquí, por ejemplo. Digamos, porque a lo mejor no se hubiera creado la necesidad de organizar nuestro centro. Entonces, creo que hay muchos papás en diferentes estados de la República que están interesados. A lo mejor, si ellos empujan la carreta, va a haber médicos interesados. Y bueno, o sea, hay gente a lo mejor idealista, como yo, que no le importa tanto cuánto gane, y que puede hacerse cargo, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí lo podemos hacer, que sobre todo dependemos de ese motor, que son las familias, para que empujen cada quien en su estado a organizar un pequeño centro. O sea, no querramos un centro como el del doctor Fadel, porque eso va a ser impráctico en un primer momento, ¿verdad? Pero empezarlo de a poquito con un médico interesado, a lo mejor adicionar el terapista, luego a lo mejor la nutrióloga. O sea, nuestro centro así nació, fue de a poco, o sea, costó, fue de a poquito, empezamos con 20 pacientes y se fueron sumando, y se fue sumando gente interesada. Entonces, creo que hoy, como dijo Lupita, la gente está mucho más motivada, los papás, las familias, y entonces, si ellos empujan, se va a poder. Más allá de lo que nosotros como médicos podamos hacer, ¿verdad? De acuerdo. Muchas gracias. Yo primero que todo quiero felicitarlos porque, no, Lupita, yo solo ayudo un poco y trato mi meta también hacia Latinoamérica es tratar de mejorar el cuidado a los pacientes con fibrosis quística, pero ustedes tienen 2 diamantes en el doctor Lezana y la doctora Bustamante, que hacen un excelente trabajo con los niños de fibrosis quística. Acuérdense, una de las cosas que la Fundación de Fibrosis Quística Norteamericana en Estados Unidos es vista como una fundación excepcional, de la manera como trabaja con una enfermedad huérfana, en la que hay pocos pacientes y todo eso. Porque incluso el mismo argumento que dio el doctor Lezana hacia otros neumólogos, lo mismo pasa aquí en Estados Unidos. ¿Qué incentivo se da para que personas busquen cuidar a ese grupo de pacientes y todo eso? Pero a través de cuando mira las generaciones jóvenes de pacientes, de nutriólogos, de fisioterapeutas, si miran ese sistema excelentemente establecido de cómo cuidar una enfermedad huérfana, los atrae, porque entonces miran que hay recursos y una forma de tratar esas enfermedades que hasta cierto punto son muy difíciles de tratar y que requieren mucho recurso, pero son altamente atraídos hacia ellas por la forma en que interactúan no solo las asociaciones,
pero los padres de familia, los especialistas en fibrosis quística y todo eso. A veces, obviamente, sentimos que las nubes oscuras están demasiado oscuras y que cuesta mucho avanzar, pero lo han hecho hasta ahorita y yo sé que tienen ese esfuerzo y todo para seguir adelante. Yo sé que se va a lograr. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Gracias a todos los que nos acompañaron también, pues a todos los que se interesaron en esto. Así es que vamos a tener todo el mes webinars, porque no nos pareció que era mucho un día, entonces queremos que todo el mes haya cosas. Es que vamos a tener diferentes pláticas y están todos invitados. Vamos a tenerlas martes y jueves, solamente el 15 que es celebración aquí en México no, pero los demás martes y jueves de todo septiembre estaremos de 6 a 8 de la noche con pláticas diferentes, las vamos a estar anunciando en Facebook. Y pues buenas noches, descansen, muchas gracias, estamos en contacto. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Bye, bye.